Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por esa fiel sintonía de Café y Palabras, programa que transmitimos de lunes a viernes al ser las 10 de la mañana a través de Ticavisión Televisión, Ticavisión Radio y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube, a quien los invitamos a suscribirse para que reciba con constancia nuestros mensajes de futuros programas y también para que tenga acceso a todos los programas que vamos acumulando del pasado. También recordarles que nuestros programas quedan grabados en Spotify por si gusta también disfrutarlos de esa forma en el momento que usted crea oportuno. Pues vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos de América y hemos invitado a don Antonio Barrios para poder desarrollar ese tema. Pero antes de conversar con Antonio Barrios, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Las elecciones de los Estados Unidos de América siempre son atractivas para aquellos que le damos seguimiento a la política internacional. No hay la menor duda de que es la elección que en mucho marca derroteros a nivel mundial en todas partes del mundo. Sigue siendo Estados Unidos de América la potencia número 1 del mundo y una de las naciones más influyentes en todo el orbe. Sin embargo, sí llama la atención que los candidatos que hoy pretenden disputarse la presidencia de los Estados Unidos, que son los mismos que hace 4 años hicieron, son candidatos que no reflejan en todo lo que esa potencia norteamericana es en el mundo. Uno, porque en su política se ha caracterizado por la mentira, por el matonismo, por la desinformación, por la posverdad. Y el otro, porque ya había llegado a ser presidente en la elección pasada con una avanzada edad. Y da la impresión de que ha perdido muchas de sus habilidades físicas y también, por qué no decirlo, mentales. Es delicado pensar que un país como Estados Unidos va a ser dirigido por alguna de las dos personas que he mencionado, que sin la menor duda tienen problemas para comprender la importancia de ser el país líder en el mundo. Veremos qué sucede en estas elecciones y estaremos atentos aquí en Café y Palabras para estar conversándolo con ustedes. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometimos, aquí estamos con don Antonio Barrios, analista político, pero sobre todo de política internacional,
quien con frecuencia invitamos a nuestro programa por sus aceptados comentarios y sobre todo porque hemos sido testigos por muchos mensajes de la complacencia que tiene nuestra audiencia de los análisis que desarrollas, Antonio. Entonces, muchas gracias por estar siempre en Café y Palabras. No, muchas gracias, don Claudio, como siempre, por la oportunidad y por el espacio. Y en la medida de lo posible, pues explicar de la forma más sencilla estos temas que a veces son muy complicados por la política misma y porque también pues los que están involucrados en estos fenómenos también complican las cosas a nivel nacional y a Así nivel es, internacional. internacional, así es. Mira, en días pasados, hoy te citamos para conversar de las elecciones de los Estados Unidos. Hace un par de semanas hubo un debate en los Estados Unidos de América, el primero en esta etapa. Ya en las elecciones pasadas se enfrentaron en varias ocasiones en debates Biden y Trump, pero de cara a noviembre de este año, de 2024, 5 de noviembre, si mal no recuerdo, de la elección en los Estados Unidos de América, se enfrentaron a un debate Donald Trump y Joe Biden, y a partir de ahí se empezaron a generar algunas dudas. Ciertamente, decía yo en algunos de mis comentarios, las mayores dudas se generan por la edad de Joe Biden, que ha sido un hombre político, senador y con muchos puestos en los Estados Unidos, donde se ha distinguido siempre por su elocuencia, por sus capacidades. Sin embargo, pareciera que sus capacidades físicas y mentales no están al 100% para dirigir a una potencia como Estados Unidos de América. Pero también creo que 2 o 3 años que Joe Biden, Donald Trump, también ha demostrado ya en el gobierno que tuvo hace 6 años o hace 8 años cuando lo empezó a ejercer, que también sus capacidades, no por la vejez, sino por la imprudencia, ponen muchas veces en duda sus capacidades de gobierno de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y también con el uso de la posverdad, sus mentiras son constantes, sus ocurrencias, ni qué decir. Entonces, puede entrar uno en duda que a los dos les falta algún grado de capacidad para dirigir a la potencia todavía número uno del mundo, Antonio. Sí, sin duda yo vi el debate completo porque son debates que yo creo que la gente no debería perderse porque estamos hablando de una elección presidencial que puede definir mucho de lo que ocurre en el mundo, sobre todo a partir de una serie de eventos muy complicados como la guerra en Gaza y la guerra en Ucrania. Y a partir de ahí muchas veces pues una potencia como Estados Unidos trata de definir en materia política internacional y que igualmente según a donde mire la política exterior, también igualmente nos puede afectar de manera positiva o de manera negativa. Y yo vi todo el debate y definitivamente pues ahí seguimos teniendo a un Donald Trump que como usted bien dijo, don Claudio, a pesar de que tiene 2, 3 años de diferencia menor a Joe Biden, sigue siendo un tipo muy sanguíneo en el sentido de la forma en cómo se expresa. En él, digamos, tiene un buen manejo, por decirlo así, del discurso, sea mentira, sea verdad lo que dice, demuestra que sigue teniendo muchísima energía a pesar de la edad. Y en el caso de Biden, pues creo que lo que le está afectando es una cuestión de edad. De 2 años para acá, cuando él determinó reelegirse, cuando se esperaba que precisamente fuera Kamala Harris, puesto que la había este, nombrado como posiblemente, digamos, lanzarla como la primera mujer que podría ocupar el máximo puesto de presidencia en un país como Estados Unidos, pues prácticamente Kamala Harris igualmente ha estado muy opacada en todo el sentido de la palabra, muy mediocre el trabajo. Lamentablemente, pues algunos dicen de que el nombramiento que hizo Joe Biden de Kamala Harris era precisamente para que no eclipsara el trabajo que Joe Biden estaba haciendo, o quizás en estos fallos tan mediocres que ha tenido Kamala Harris en su desempeño como vicepresidenta, pues no la hacen eventualmente como posible acreedora o sucesora. Todo viene ya de lo que pasó con el debate, donde se dejó entrever, pues sí, la incapacidad cada vez más fuerte que Joe Biden está demostrando por un tema de edad. Él arguye que venía de un viaje muy largo y que por tanto el cansancio le jugó una mala pasada, pero definitivamente de año y medio para acá se ha venido jugando con la idea de que ha demostrado vacíos muy grandes a la hora
de dirigirse, igualmente a la hora de conducirse en ciertos escenarios, de que va para un lado y Correcto. cuando era para el otro. Entonces, eso también ha venido jugando un papel muy complicado. Lamentablemente, don Claudio, hay otro detalle que hay que ver aquí en esto, que hubo una época muy interesante, sobre todo en los años 90, cuando llega un Bill Clinton muy joven de 40 años de edad, a asumir la presidencia de Estados Unidos, y de ahí vienen otras personas con una edad aún mayor, Mucha energía también. mucha energía de por medio, y Obama, que igualmente le inyecta Exactamente. una frescura a la política, por lo menos a la política en el Partido Demócrata, y bueno, cae de nuevo Estados Unidos en una situación complicada con un Donald Trump, que es un tipo antisistema también, es el que decirlo, ¿no? Habla del famoso Deep State, que históricamente ha dominado la política, tanto republicana como demócrata, y que trataron de hacerle la vida imposible, siendo incluso en su primera magistratura. Y bueno, caemos de nuevo, o cae Estados Unidos de nuevo, en una situación geriátrica, lo que tal vez recordás, para los que ya cargamos algunos años bastantes, tal vez recordás, Claudio, cuando se hablaba de la gerontocracia en la época soviética, que solamente gente de 80 años llegaba a Correcto. secretarios del Partido Comunista de la Unión Soviética, y eso definitivamente causa mucha mella, sobre todo con generaciones jóvenes que están queriendo a gente muy joven en las primeras magistraturas, y sobre todo también gente joven que está demandando ideas nuevas, ideas frescas, ideas que tengan otro contenido totalmente distinto. Y bueno, lamentablemente Estados Unidos en este momento está en una situación complicadísima, sobre todo el Partido Demócrata, que no sabe qué hacer a raíz de los resultados este primer debate. Creo que faltan dos más, y bueno, definitivamente pues hay un corre-corre en este momento en la política estadounidense sobre lo que puede pasar. Un Joe Biden muy viejo en las tiendas demócratas viendo a ver cómo lo logran sustituir, y también por otro lado un Donald Trump en una situación complicada con la justicia estadounidense. Eso nunca se había visto en realidad previo a una elección, lo cual hace que esta elección sea de por sí, que históricamente ha sido muy particular. Esta ha sido se lleva, digamos, el premio de las particularidades en lo que se está viviendo en Estados Unidos en este momento. Se van a enfrentar en esta elección de noviembre próximo dos presidentes norteamericanos. No es común que se enfrenten dos expresidentes norteamericanos. Eso creo que ha pasado 4 o 5 veces en los Estados Unidos nada más. Y solo en una ocasión hubo un ganador eh, de elecciones que había sido presidente y que regresó. Para la audiencia que nos está escuchando, es importante llamarle la atención de que en Estados Unidos los presidentes pueden ser en forma continua reelectos solo una vez y distanciados también solo una vez. O sea, una persona solamente puede llegar a ser 8 años presidente de los Estados Unidos, ya sea en forma continua o en forma separada. Pero en esta forma, si Trump llegara a ganar, solo Grover Cleveland, allá en 1892, de los 5 que han intentado regresar después de haber perdido una elección, lo han logrado. Y estamos con el caso de dos presidentes enfrentándose. La pregunta viene por acá, después del comentario que hacía para ilustrarle un poquito a los oyentes. En los Estados Unidos, vos que sos internacionalista, el presidente de los Estados Unidos tiene todas las potestades para manejar la política exterior norteamericana. En ese ámbito, la factura prácticamente es al 100% para el presidente de los Estados Unidos porque maneja con mucha libertad la política exterior del país. Y en el otro campo, en el campo económico, que es un campo también que es tal vez el que más influye en las elecciones de los Estados Unidos, sí, no tiene todo el poder, sino que son varios actores a lo interno los que definen eh, los resultados económicos durante un gobierno en los Estados Unidos de América. Pero en estos dos grandes campos, si tuvieras que hacer una reflexión sobre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Biden, tanto en lo económico como en temas de relaciones internacionales, desde el análisis, desde el ojo del analista, ¿a quién verías en ventaja? Bueno, sin duda, en este momento, como están las cosas con el Partido Demócrata y el resultado de este debate, este último de otros dos que faltan,
definitivamente el que tiene la ventaja en este momento es Donald Trump. Yo estuve viendo las encuestas que las hacen inmediatamente para tratar de ver cómo la gente sintió los resultados del debate, y ahí logró Trump ganar 3 o 4 puntos más de los que ya de por sí casi tenía empatados con Biden, este famoso empate técnico del que se habla tanto siempre, frente a un Biden que esperaban que tuviera, digamos, un mejor desempeño para de alguna forma poder asegurarse eventualmente la reelección. Sin embargo, bueno, fue todo lo contrario. Y el resultado arrojó lamentablemente una situación muy, muy negativa para puntos que el Partido Demócrata estaba esperando ganar y poder romper este famoso empate técnico que en los últimos 6 meses para acá, las encuestas no ponían ni a uno ni otro en ventaja. Y prácticamente le dio a Trump 3 o 4 puntos de ventaja. Independientemente que Trump haya dicho la verdad o no, yo creo que muchas veces el tema del desempeño, y la gente estaba esperando el tema de la energía que se proyecta en los debates, más allá de Trump si dijo la verdad o no, o el tema de Biden, el desempeño tan frustrante que tuvo, pues definitivamente la gente vio en Donald Trump a esta persona con muchísima energía a la hora de expresarse, repito, sin importar si estaba diciendo la verdad o no, frente a un Joe Biden que lamentablemente pues tuvo vacíos en algún momento, y que incluso hasta el mismo Donald Trump lo volvía a ver en los 2 podios que estaban ahí, y eso definitivamente pues le permitió a Donald Trump ganar 3 o 4 puntos que le favorecieron, digamos, en las encuestas. Obviamente esto es al momento emocional en que se dio esto, y esto no es tampoco una cifra que se va a mantener inalterable de aquí a las elecciones en noviembre. En realidad, noviembre está cerca ya, a la vuelta de la esquina, y una de las preocupaciones mayores que hay en esto es que definitivamente al Partido Republicano le conviene más que Biden se mantenga su tosudez de mantenerse como el candidato que cree que puede llegar a vencer a Donald Trump, porque al Partido Republicano en realidad no le conviene que haya un giro radical de cambio, porque eventualmente eso podría poner en jaque la posibilidad de que Donald Trump se pueda reelegir a partir del resultado de este debate, y que eventualmente con los 8-2 que están haciendo falta, terminar de afianzar la posibilidad de que Donald Trump se mantenga con ese puntaje que le conviene. Y bueno, yo creo que definitivamente es mucho trabajo el que falta, y yo creo que los que están preocupadísimos es el Partido Demócrata tratando de convencer a Biden de que se retire, o incluso lo que podría ocurrir aquí, que le tocaría, digamos, este, esta, este trabajo que Kamala Harris no espera tener que tomar, porque recordemos que hay toda una situación complicada de cómo eventualmente se debe destituir a un presidente por una cuestión de incapacidad, porque aunque Joe Biden en este momento es candidato, es presidente ante todo, es decir, está jugando 2 roles claves. Es presidente ante todo, pero a la vez es candidato que está buscando cómo reelegirse. Entonces, la famosa enmienda 25, o la 25ª enmienda de la Constitución, pues eso tiene todo un proceso complicado de cómo llegar a la destitución, sea de un presidente o de un candidato, en este caso, como Joe Biden, que está buscando la reelección. Ok, pero eso, digamos, yo comprendo y comparto el análisis que acabas de hacer. Son las percepciones que se dan después de un debate, y que son normalmente las que definen una elección. La mayoría de los ciudadanos, sean costarricenses o sean norteamericanos o europeos, cuando toman una decisión de voto, en la mayoría de los casos el voto no es tan racional como se aspiraría. Pero en el campo de lo que fue el gobierno de Donald Trump, el gobierno pasado, y lo que ha sido el gobierno actual de Biden, encontrás que Biden pueda tener algunas ventajas sobre Trump, tanto en el campo económico como en el campo de la política internacional, o a la inversa. ¿Crees que lo que Donald Trump hizo en su momento podría darle una base sustancial para volver al gobierno de los Estados Unidos? Y te hago la pregunta porque hace en noviembre próximo se van a cumplir 4 años donde se enfrentaron, donde Donald Trump perdió. En algunos momentos estuvo bien en las encuestas, pero perdió. Joe Biden ganó en buena lid. Claro, por supuesto que eh, por el estilo de Donald Trump quiso ensuciar las elecciones, pasó todo lo que pasó en el Capitolio. Donald Trump hizo lo que
ningún candidato ha hecho en los Estados Unidos poner en duda también el sistema electoral en la forma en que lo hizo él. Eh, ¿Pensás que tiene Donald Trump en su backup de logros durante su gestión, además de lo que de aquí a noviembre nos están haciendo falta que agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses nos hacen falta para la elección. 4 meses en una campaña electoral puede ser poco tiempo, pero también puede ser mucho tiempo, dependiendo de la estrategia de cada partido. Yo estaba leyendo por acá que en las encuestas, sí, se mantiene adelante, alrededor de 3 puntos, 2,8 según Real Clear Politics, eh, pero pudiera ser que haya una reversión en algún momento por algún detalle, y la pregunta en el fondo es, ¿qué tan fuerte, qué tanto backup, qué tanto respaldo tiene Donald Trump de lo que fue su gobierno si lo comparáramos con el gobierno actual de Joe Biden? Sí, correcto. Yo creo que ninguno de los dos tienen la suficiente fuerza como para garantizarse la reelección. No solo es no solo es por un tema de porcentajes. Jacta, y lo vimos en el debate, de que con él no hubo ninguna guerra, ni con él se enfrentó a nadie. De hecho, le volvió a recriminar a Joe Biden la salida tan, tan, tan traumática que tuvieron de Afganistán cuando Donald Trump tenía en su momento una estrategia distinta de cómo salir y no dejar, digamos, a Afganistán tan comprometido como está en este momento y tan complicado, que nadie antes había logrado, incluso llegar hasta Corea del Norte y saludarse y pasar el famoso paralelo 38 y todas las cosas que antes, digamos, ningún otro presidente había hecho y que simplemente implicaban, digamos, más confrontación y más confrontación como la que Biden está haciendo en este momento, por todas las advertencias y todas las amenazas que está haciendo en materia de política internacional contra Corea del Norte por la última reunión que tuvieron con el presidente Putin. Entonces, yo sí creo que por el otro lado del Partido Demócrata, en el caso de Joe Biden, hay una factura muy cara, que tiene que ver no tanto con la guerra en Ucrania, pero sí con la guerra en Gaza. Sobre todo porque la comunidad árabe en Estados Unidos ya ha dicho, y es una comunidad que uno la cuenta por millones, no son 50.000 o 100.000, sino que son millones de personas, de árabes, que han dicho que no van a votar por Biden por la forma tan sesgada y tan arrecostada de cómo ha hecho el apoyo a Israel, sin importarle la cantidad de muertos palestinos. No tiene que ver jamás, no, es una guerra distinta a la que ha ocurrido. Entonces, es ese tipo de decisiones en materia de política exterior que derivaron lamentablemente en guerras, aunque Estados Unidos no estuviera directamente involucrada en esa guerra, pero que ha dado un apoyo incondicional a Israel, eso tiene una factura cara que se paga en una situación de reelección. Te interrumpo ahí, Antonio, Sí. pero ¿no sería la posición de apoyo a Israel más drástica, más rotunda con Donald Trump de presidente? Recordemos primero que tiene eh, un yerno que fue muy influyente en su gobierno, que es judío. Recordemos que Donald Trump, en sus poses radicales, re- retornó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, diciéndole al mundo, Jerusalén es israelí. Eh, Su cercanía con Netanyahu es mucho más cercana que la de Biden, menos crítico con Netanyahu, inclusive comparte mucho sus posiciones radicales. Eh, ¿Podrá ser ese detalle desfavorable a Biden o favorable a Trump? Si lo comparamos con el desastre de esta guerra en Gaza, creo que al final todo eso que usted acaba de apuntar muy bien es ínfimo en realidad el desastre de la guerra en Gaza. Ujú. Porque hasta el momento, repito, Trump se ha jactado de, sí, los famosos acuerdos de Abraham,
que trataron de países que antes eran radicales, a Israel, normalizar relaciones, etcétera, etcétera. Eso es ínfimo al final de cuentas, porque de hecho fue un show que trató Biden de robárselo recientemente cuando estuvo a punto de Arabia Saudita de firmar un acuerdo con Israel ya, y se vino la guerra en Gaza y todo eso cayó para atrás. Es decir, Biden trataba de ganarse buenos puntos a la hora de retomar los acuerdos de Abraham que quedaron a medio camino con la pérdida de la reelección de Donald Trump. Biden trató de robarle ese show precisamente a Donald Trump y se vino todo abajo con la guerra en Gaza. Entonces tampoco ahí ganó absolutamente nada Biden cuando quiso ganarse algunos puntos claves, porque solamente faltaba Arabia Saudita de firmar ese gran acuerdo, una de las potencias más importantes en Oriente Medio, se vino abajo con la guerra en Gaza. Entonces yo creo que hasta el momento ha venido perdiendo más puntos o tiene más puntos que perder Joe Biden con estas guerras y sobre todo con la guerra en Ucrania y estos enfrentamientos innecesarios contra China o los enfrentamientos innecesarios contra Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es decir, todo este frente belicista que Joe Biden hasta el momento ha demostrado es algo de lo cual, repito, Trump se ha venido actando de eso, porque también recordemos que Donald Trump tuvo una estupenda relación con Putin y él ha dicho en reiteradas oportunidades, Donald Trump, de que esta relación con Putin tan estrecha, tan cercana, impidió que Putin llevara a cabo otro tipo de guerras que ya tenían en mente con el caso de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Donald Trump constantemente? Que él termina la guerra en Ucrania en 24 horas. Bueno, no sé si será posible, pero a la vez puede ser creíble que tal vez no en un día, pero sí eventualmente en semanas puede traerse abajo la posibilidad de una continuación de la guerra en Ucrania. Entonces, recordemos que Donald Trump también es muy anti-OTAN y eso eventualmente también Correcto. puede existir, digamos, algún tipo de abandono que ya incluso los mismos europeos ya han venido reajustando su política exterior en caso de que haya un Donald Trump en el poder en un segundo mandato. Vamos al 2020, plena pandemia. Donald Trump en su último año, inclusive negando la existencia de la pandemia en algún momento y de una forma muy irresponsable, poniendo a Estados Unidos de América en un riesgo que provocó cientos de miles de personas que murieron por el tema del coronavirus. No, no fue una buena estrategia el manejo de Donald Trump de el COVID-19 y algunos de sus logros se vieron empañados en el campo económico. Y entra Joe Biden con esa herencia que le deja Donald Trump de una economía muy afectada, con malas decisiones en el 2020, gana las elecciones y se recupera la economía de los Estados Unidos y eso le da a Joe Biden un año muy, muy bueno, el año 2023, si mal no recuerdo, fue un año muy apreciado en el tema económico en los Estados Unidos. ¿Podrá ayudar de alguna manera esa comparación de los estados económicos en que deja a Donald Trump, que le afectó para la elección pasada que perdió contra Biden? ¿Podrá volver de nuevo ese tema del manejo de la economía en forma errada de Donald Trump al cierre de su campaña con los éxitos de Biden en los primeros años de su gestión? Bueno, es probable porque lo que definitivamente decide una elección en Estados Unidos es el tema de la economía, que pesa mucho siempre a la hora de decidirse. Yo creo que cada sociedad carga a sus presidentes el tiempo que tiene que cargarlos y en algún momento o les aplauden la gestión o terminan, digamos, deseando que termine lo más pronto posible la administración para ver si llega otro distinto y hace algo mejor. Entonces yo creo que el tema empleo, el tema hacer El tema de inflación, económicos, el tema el, tem- económico, sí, el tema de inflación que Donald Trump lo dejó cercano al 9% y que Biden lo logró bajar a un poquito más del 3%, ¿verdad? Que no es a lo que aspira la Reserva Federal, pero que es muy cercano a ese 2% que aspira la Reserva. O sea, por ahí puede haber un logro económico también reconocible. sí, puede ser que exista, pero bueno, habría que ver cuáles son las urgencias más inmediatas que la gente tiene en Estados Unidos, como para que diga, bueno, sí, la economía estaba mejor con Joe Biden que en la época de Donald Trump, pero recordemos que mejoría económica no es sinónimo tampoco de pleno empleo. De Sí, acuerdo. la mejoría económica
no es una cuestión así tan inmediata tampoco, que usted la puede contabilizar así en 2 semanas ya el asunto está mejor. A veces pueden pasar 6 meses, 8 meses, hasta un año para que usted pueda, digamos, tener un atisbo de que en realidad, pues, los números económicos han mejorado dentro de Estados Unidos, pero tampoco eso significa que una mejoría económica vaya realmente a significar que eso va a disparar el pleno empleo en Estados Unidos, que es una de las principales quejas, independientemente de que gobiernen los republicanos o gobiernen los demócratas. Entonces, yo creo que hay una cuestión también que hay que sopesar para ver hasta dónde, cómo están los números en el tema del empleo, para que entonces uno pueda llegar a, bueno, sí, la economía mejoró en Estados Unidos y por tanto eso se tradujo en una baja en el porcentaje del desempleo en Estados Unidos. Entonces, eso toma tiempo en realidad, don Claudio. Y bueno, yo creo que muchas veces también algunos gobiernos, cuando están en las premuras de la reelección, juegan con los números y entonces, bueno, tratemos de ver cómo mejoramos esto para que por lo menos a nivel de percepción, porque el tema de la percepción no es una cuestión real, haga ver a la gente de que en efecto la economía ha mejorado en Estados Unidos y en efecto cuando usted saca otros números quizás no es cierto. Así que yo creo que hay un juego aquí también en donde los economistas se prestan para dejar entrever a nivel de percepción que todo está bien y quizás ya en el fondo en realidad no. Y bueno, es parte del juego perverso que los candidatos utilizan para ver cómo ganan puntos en estos procesos, digamos, de reelección, sobre todo porque está ya muy cerca el proceso que ahora es en noviembre. Me llama la atención también que a lo interno del Partido Republicano, antes habían senadores y había más, más choques de opiniones con Donald Trump. Muchos de los que criticaban, que fueron hasta inclusive precandidatos en algún momento enfrentándose a Donald Trump por la candidatura republicana, hoy son fieles seguidores a ultranza del expresidente Donald Trump. O sea, me da la impresión también que a lo interno del Partido Republicano, la fuerza de Donald Trump se ha, perdonando la redundancia, se ha fortalecido. Donald Trump al interior del Partido Republicano mantiene algunas diferencias porque inclusive ha dicho que si gana la nominación, porque todavía falta ese proceso, es una cuestión formal nada más del Partido Republicano la nominación, que no lo va a acompañar en su fórmula el expresidente, ¿qué me fue el apellido del expresidente? ¿O me ayudas ahora? Mike Pence. Mike Pence, que fue su Sí. vicepresidente, con el que tuvo grandes diferencias, sobre todo por el tema del Capitolio, que Mike Pence criticó mucho esas acciones y ese impulso que le dio a esas fuerzas para ingresar al Capitolio Donald Trump. Pero se ve más sólido también a lo interno del Partido Republicano, más unificado alrededor de la figura de Donald Trump, que en el caso de Biden, por el mismo tema de su edad y del debate que parece que le ha generado distorsiones. Creo que era el pasado lunes que veía que 6 figuras importantes del Partido Republicano le pedían a Biden que se alejara de la candidatura del Partido Demócrata, que también todavía tiene que ser ratificada en la asamblea de este partido. Sí, de hecho, yo creo que sí, yo creo que si Donald Trump gana la presidencia ahora en noviembre, va a ser un Donald Trump en realidad muy distinto a la forma tan impetuosa con la que actuó los 4 años cuando fue presidente. Yo creo que hay un Donald Trump más maduro, ya no va a estar gobernando tan alejado del mismo partido republicano que en su primera vez lo tuvieron que acoger porque tal vez recuerda, don Claudio, los debates para ver quién quedaba nominado como candidato oficial del Partido Republicano. Donald Trump arrasó con 13 candidatos y Sí, los 13 precandidatos no pudieron contra Donald Trump. Entonces, bueno, tuvieron que aguantarse en aquel momento porque así fue, es decir, no pudieron en contra de Trump, tuvieron que aguantarse a un Donald Trump que en aquel momento un actuar tan impetuoso, no fue tampoco muy proclive a meterse mucho del mismo partido republicano que lo llevó al poder, con las mismas tiendas del partido republicano, pero yo creo que en esta oportunidad hay un Donald Trump muy distinto. Él sabe que no puede gobernar solo. La democracia estadounidense es muy distinto, es muy sólida de todo, más que cualquier democracia a nivel mundial. Y bueno, él sabe que va a necesitar en esta oportunidad del Partido Republicano y tampoco en esta oportunidad, cuando él decidió lanzarse a la reelección,
tampoco hubo nadie que se atreviera a disputarle la, la, la elección, entonces, o por lo menos la nominación al Partido Republicano. Entonces, en esta oportunidad llegó solo, llegó más limpio, llegó solo, nadie se atrevió. Solo Nikki Haley se le quiso sostener, pero no tuvo la fortaleza No, no, para fue poder gente que terminar se el retiró muy proceso. rápido. Entonces, Ujú. todo el tema este de Mike Pence, ya Mike Pence, cuando desde el momento en que Donald Trump había dicho que estaba buscando la reelección, el mismo Mike Pence automáticamente dijo que no estaba dispuesto a convertirse en su vicepresidente nuevamente. El mismo Donald Trump había dicho que no había pensado en lo más mínimo tampoco en él por todo el rechazo de Mike Pence a todo lo que pasó con la elección del 2020. Y los nombres que figuran ahora como posibles candidatos a ser vicepresidente, compañero de fórmula de Donald Trump. Algunos hablan que es Marco Rubio y otros hablan que eventualmente, pues, perdón, sí, Marco Rubio creo que está en estas tiendas republicanas. Y bueno, por el otro lado también tenemos al candidato, al gobernador por California, que es Gavin Newsom, que eventualmente podría estar sucediendo a Joe Biden en caso de que pues ahí se diga que Joe Biden se retira de la reelección. Pero bueno, eso es otro tema completamente aparte. Así que yo creo que el que está fuerte en esto es Marco Rubio y habría que esperar a a la elección, perdón, a la convención del 15 de julio, que es la convención republicana, ver si, digamos, ahí se ratifica este candidato que tiene mucha fuerza para acompañar a Donald Trump como vicepresidente. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con el análisis internacional. Don Antonio Barrios, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en la compañía de don Antonio Barrios hablamos de las elecciones en los Estados Unidos de América. Ciertamente, como bien nos planteabas, ya tenía cierta ventaja, pasa el debate y aumenta un poquitito la ventaja de Donald Trump. Se habla de 2,9 puntos, que en los Estados Unidos es una cantidad significativa, a pesar de la forma de elección, que no es una elección de una sumatoria de votos de todos los estados, sino que se va ganando elección por elección en cada uno de los 50 estados. El candidato tiene que ganar 50 elecciones, no una a nivel nacional, sino 50 elecciones para poder ser el nominado a la presidencia en los Estados Unidos. Pero con esa ventaja, Donald Trump tiene todavía en esta carrera política hacia el 4 de noviembre
muchas situaciones judiciales que superar. Inclusive en las encuestas, cuando cayó un poquito en una de estas encuestas, cuando estuvo por debajo de Biden, fue las semanas previas al caso de esta mujer, Stormy Daniels, que lo había demandado y que había dudas de cómo había manejado los dineros en campaña para cubrir esa relación extramatrimonial de Donald Trump. Le quedan varios temas que tiene que acudir a la justicia de los Estados Unidos. Bueno, y si en aquella ocasión lo de Stormy Daniels le provocó unas distorsiones en la intención de voto, pues todavía tiene que enfrentar no solamente el resultado final, que es en septiembre, de este caso de Stormy Daniels, sino que también tiene otros juicios pendientes, como el juicio por injerencia electoral, que de aquí a las elecciones podrían pasarle una factura a Donald Trump. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, sí, definitivamente es complicado. Nunca había habido un presidente que busque, digamos, la reelección. En 4 años, después de haber dejado la presidencia en el 2020, haya tenido que enfrentar una gran cantidad de juicios. Eh, Donald Trump alega de que esto tiene todo un fondo político. Yo tampoco lo descarto. No estoy poniendo de que es que Donald Trump ha actuado bien. Eso le tocará a las Cortes Supremas, tanto estatales como a la Corte Suprema de Estados Unidos, decidir si él es culpable o no de las cosas que se le achacan. Pero sí, definitivamente, nunca había habido en la historia política de un candidato en Estados Unidos que tuviera que enfrentar una cantidad enorme de juicios previo a una elección, o que incluso aún después de terminar una, 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 un mandato estadounidense, lo estuvieran esperando ahí en la entrada, juicios por enfrentar. Muchos de ellos vienen ya desde antes. Lo que pasa es que pues, la presidencia de 4 años se permitió, digamos, poder retrasar algunas cosas, pero nunca se pensó. En realidad, yo creo que tampoco pensó que estas cosas pudieran llegar a materializarse en la forma en cómo las está enfrentando hoy. Así que definitivamente, quizás si a finales de septiembre le dictan pena de cárcel, si es que eso se puede llegar a traducir así, o simplemente es una condena para pagar una multa, pues definitivamente también no hay nada en la Constitución de Estados Unidos y eso ha sido uno de los grandes debates a raíz de todo este caso de Donald Trump, de cómo es posible que en la Constitución de Estados Unidos no haya nada que indique con claridad de qué pasaría con un candidato a la presidencia en caso de que sea condenado a cárcel. E incluso lo hablaban casi a forma de chiste, lo cual tampoco es un chiste como tal, de un presidente tras las rejas gobernando porque no hay nada que le impida continuar su carrera electoral, convertirse en presidente, y que tampoco eso implique de que una condena de cárcel le permita, digamos, de la cárcel poder estar en ejercicio del poder, lo cual eso sería algo que uno espera, la verdad, aunque a pesar de que uno no es estadounidense, ojalá que uno no espera ver algo de esa manera, un presidente en la cárcel liderando el gobierno de Estados Unidos tras las rejas. Pero yo creo que, no, yo no creo, sinceramente, don Claudio, que llegue a haber una condena de cárcel, porque eso sí sería el acabose total, digamos, de la política en Estados Unidos y sobre todo del Partido Republicano con Donald Trump. Sí, estaba viendo aquí algunas fechas y, por ejemplo, en este mes de julio se tiene que ver una apelación que hay pendiente sobre el juicio por injerencia electoral que tiene Donald Trump. Pero revisando también, entre el 15 y el 18 de este mes es la Convención Nacional Republicana, o sea, donde van a confirmar en Milwaukee a Donald Trump como candidato. Ahora bien, si los debates en Estados Unidos son importantes para la decisión del voto ciudadano, ese tema que hablabas del caso de Stormy Daniels, la sentencia está prevista para el 6 de septiembre y el segundo debate presidencial está para el 10 de septiembre. O sea, podría ser que esa resolución llegue fresquita, caliente para ese debate. Donald Trump y el Partido Republicano han mostrado habilidad para transformar cosas negativas para recaudación de fondos y inclusive para recibir apoyo dentro de esto que estamos viviendo en todas partes del mundo, donde hay un ciudadano
muy permisivo, que hoy por hoy poco le importan los cuestionamientos de sus líderes o justifica todo lo que sus líderes hacen eh, en aras de beneficiar al gobierno o al candidato de turno. Pero, ¿cómo ves ese caso de Stormy Daniels resolviéndose el 6 de septiembre y el segundo debate el 10 de septiembre próximo? Bueno, vea, don Claudio, hay algo que es interesante con esto porque hay una base electoral que Donald Trump tiene que es muy grande y que es realmente gente que cree fervientemente que todo esto que están haciendo contra Donald Trump es tiene todo un fondo político para perjudicarlo. Hay gente que realmente cree eso. Y cuando digo que hay gente, estamos hablando de millones de personas que son una buena base que apoyan a Donald Trump. Y cuando la gente llega y cree fervientemente que eso es lo que realmente está sucediendo contra su candidato, todavía con muchísimo más fuerza esto le da a Donald Trump, por lo menos dentro de los discursos que él hace. Hay algo que Donald Trump ha demostrado que es extremadamente resiliente. No así, Ujú, digamos, no así Joe Biden, que no está enfrentando todo lo que Donald Trump enfrenta. Biden tiene otro tipo de problemas, entre ellos el tema de la vejez, que se le cuestiona, pero Donald Trump ha demostrado que pese a todos los juicios, pese a que tiene una buena parte de la prensa en contra y los independientes en Estados Unidos, que son un poco los que deciden si votan por Trump o votan por Joe Biden en este proceso o en otros procesos anteriores, creo que eso es lo que puede realmente llegar a inclinar la balanza. Entonces, Trump ha sido tan resiliente que cuando él termina de salir de un jurado va automáticamente a un mitin porque ahí lo están esperando. Y tal vez recordar, don Claudio, en el último, en el veredicto de culpable, con el caso de esta señora, de Stormy, que terminó siendo bastante tormentosa, de ahí el nombre Stormy Daniels, ¿verdad? Muy tormentosa para la política del mismo Donald Trump. Él logró recaudar millones y millones de dólares solamente en 24 horas, fue una cantidad gigantesca. Entonces, ¿qué dice eso de alguna manera? Que están apoyando al candidato independientemente de los resultados que puedan tener todos estos juicios que, repito, una buena base electoral de él lo ven como una persecución política en contra de su candidato. Entonces, cuando la gente realmente cree fervientemente eso, no no hay hay nada que hacer, absolutamente nada que mueva a nada que esa hacer. gente hacia otra cosa. Eh, en el tiempo que nos queda del programa, una pregunta que siempre nos hacemos en esta parte del mundo, en esta región de América. Desde el punto de vista de América Latina, siempre se ha dicho que el Partido Demócrata tiene más afinidad, que se preocupa un poquito más por América Latina. Yo diría que así en una forma muy coloquial, tampoco es para rajar la preocupación que ha tenido el Partido Demócrata por América Latina, pero sí es cierto que sus ojos y su política exterior sí contemplan a América Latina un poquito más que lo que han hecho los republicanos. En el gobierno de Donald Trump quedó demostrado que poco le importaba esta región, que prácticamente su política exterior estuvo concentrada en la OTAN, estuvo concentrada en Europa, en Corea del Norte, en su relación con Rusia, bueno, todo lo que conocemos, pero que América Latina fue poco relevante para Donald Trump y su mirada no se dirigió nunca hacia esta zona. En los años que lleva Biden, pues ha habido uno que otro guiño, pero tampoco nada extraordinario. Inclusive lo podemos medir con nuestro país, donde eh, al menos han habido algunas visitas de nuestros presidentes a Casa Blanca, estando Biden de presidente y más restricción a esas visitas a Casa Blanca con Donald Trump. Pero, ¿cuál es el análisis que haces desde esa perspectiva? Al final de cuentas, podría ser que a América Latina le dé igual, cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que Mm. la única preocupación que ha tenido Biden en materia de política exterior hacia el hemisferio occidental, es decir, hacia acá, de México hacia el sur, ha sido en razón de la influencia que Rusia y China han venido teniendo en el continente o en el hemisferio. No ha sido porque definitivamente quiera aumentar la cooperación en una serie de materias
en donde tenemos un faltante y una despreocupación de la Casa Blanca independientemente de quién esté en el poder. Yo creo que desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos hasta en el 2001, hasta hoy, ha habido un alejamiento tanto de demócratas como de republicanos, porque han dirigido su mirada, en realidad, y ha sido más que evidente, hacia Rusia, hacia China, hacia Taiwán, hacia Medio Oriente, hacia Europa, hacia otros lugares menos que en América Latina. Porque decidieron que, es decir, si uno ve la historia, don Claudio, en América Latina ha servido para Estados Unidos en todas estas estrategias relacionadas con la lucha antidrogas, que han dejado más muertos que beneficios. Y hay más droga hoy que antes. Entonces, esta lucha ha sido un fracaso. Es decir, hemos sido importantes para ellos en el tema ese. Y en el caso de Donald Trump, ha sido por la forma en como ya hemos sabido, como él habla del tema de la migración, cómo trata el tema de los migrantes de México hacia el sur. Y yo creo que Donald Trump va a seguir con esa política porque esa sigue siendo su base respecto al tema de la migración. Critica incluso a Joe Biden por el tema de la migración y la frontera con México y el estado de Texas y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en realidad no hay un interés de peso en América Latina, salvo lo que Biden ha hecho, repito, por la influencia que China y Rusia han tenido en América Latina. Pero tampoco ha sido algo tan extremadamente evidente que uno diga, sí, tomó el Partido Demócrata lo que dejó abandonado otros partidos demócratas o otros gobiernos demócratas, republicanos. No, en realidad tengo que decir que el abandono de América Latina ha sido enorme y yo creo que a muchos que tienen una visión tan derechizada como un Milei, en su momento como fue Bolsonaro, no en vano le llamaban el Trump de... El Trump. Prefieren al final de cuentas algunos presidentes en América Latina que llegue Trump a la presidencia porque quizás se van a poder llegar a entender mejor con Trump que lo que han hecho con Joe Biden. Así que yo no veo en realidad mucha diferencia ni de uno ni de otro, sobre todo ese abandono que ha habido en América Latina de los últimos 22, 23 años para acá. Sí, por cierto, en alguna actividad donde coincidió Donald Trump con Milei, me llamó poderosamente la atención, ¿cómo podríamos decirlo? Lo alfombra que se vio Milei con Donald Trump a la hora de coincidir en ese evento, ¿verdad? Parecía más bien un fan de un rockstar que la relación de un expresidente con un presidente de Argentina. Exactamente, sí, correcto, no, totalmente de acuerdo. Es decir, si Trump llega a la presidencia, recupera la pérdida que tuvo en Bolsonaro con la llegada de Lula. Y va a tener de nuevo en América del Sur a un país muy importante como Argentina, a un Milei que sustituye el papel que jugaba Bolsonaro en Brasil. Así es. Bueno, Antonio, como siempre, agradecerte la gentileza de atendernos y de haber estado en nuestro programa. Falta mucho para las elecciones, o sea, vas a tener varias citas aquí en Café y Palabras para llegar a ese 5 de noviembre en que van a ser las elecciones de los Estados Unidos. Con mucho gusto, don Claudio, para servirle. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana aquí al ser las 10 en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.